Estás a punto de entrar en La Quimera. Un podcast para descubrir las tendencias del cine del presente. En cada episodio, conversamos con destacados cineastas contemporáneos de la mano de Miquel Escudero. La Quimera. ¿Entras? Bienvenidos a La Quimera, un lugar para conocer a cineastas de la vanguardia cinematográfica. Soy Miquel Escudero y hoy conoceremos la trayectoria de Lluís Miñarro, un cineasta pionero. Lluís Miñarro es el fundador de la productora Edi Saeta, que ha sacado adelante películas de autores como Isabel Coixet, Lisandro Alonso, Api Chapong o Albert Serra. Con el paso de los años, terminó encontrando también espacios para un cine propio que transita entre lo autorreflexivo y la ficción irreverente, siempre con un sentido del humor como hilo conductor, que da forma a la originalidad de sus propuestas. Como director, sus primeros documentales dan paso a una interesante relación con la ficción que cristaliza en Stella Cadente, una hermosa reflexión formal sobre desde dónde abordamos las ficciones de época, y Love Me Not, divertida fábula bélica, capaz de dinamitar las convenciones del género. En su última película, Emergency Exit, estrenada en el Festival de Gijón, parece reivindicar el espíritu libre del cine de los 70 con una road movie sin rumbo aparente que, sin embargo, navega directa al epicentro de nuestros más profundos deseos y que nos recuerda, en la voz de la desaparecida Marisa Paredes, que un orgasmo es también un acto político. Hoy hablamos con Lluís Miñarro, un cineasta irreverente que es puro corazón. Es un placer enorme estar hoy contigo, Lluís. Bienvenido a La Quimera. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos hoy en La Laguna, en el estudio de Jonás, grabando. Y quería empezar preguntándote si tú recuerdas tu primera experiencia como espectador, si recuerdas cuando viste tu primera película de niño. Sí. ¿Fue en el cine, fue en tu casa, en la televisión? No, fue en el cine. El cine, mi generación tenía la centralidad cultural, o sea, era un motivo, digamos, de esbarxus, que se dice por allí, Sí. o sea, un motivo de unión familiar incluso y de celebración, ¿no? Era lo mejor que nos podía pasar era poder ir al cine con mis padres el fin de semana, que era cuando tenía el libre, el sábado por la tarde-noche o el domingo. Y claro, yo te hablo de recuerdos de cuando tenía 4 años, Sí. porque en el barrio en el que vivíamos en Barcelona, que era cerca del Hospital de Sant Pau, había un cine, que ya no existe, que se llamaba Venus, además, un nombre mítico. Sí. Y entonces tenían sesiones como de cine de reparto en las que pasaban 2 o 3 películas. Es decir, que pasábamos allá toda la tarde. Mi madre hacía una tortilla de patatas o una ensaladilla rusa, se la llevaba al cine y entonces allí cenábamos dentro del cine. Mientras veías la película. Películas. Y claro, la película que yo recuerdo así como que más me impactó fue Bambi, de Walt Disney. Claro. Yo tenía pesadillas, pensaba que mi madre se iba a quemar en el bosque, que realmente Walt Disney era un salvaje con los niños. ¿no? Sí, Eran películas verdad. para adultos, no para La niños. verdad, total. Sí, pero esta película me marcó mucho. Yo creo que hay un antes y un después de Bambi. Y después también habían películas estas de serie B, podríamos decir, pero como muy bien orquestadas, muy bien trabajadas, tipo, pues que te diré yo, Los crímenes del Museo de Cera, de André de Toth, con Vincent Price. Total. Luego, por ejemplo, El hombre con los rayos X en los ojos, de Corman, con Ray Milland. Sí. Bueno, muchas películas de este corte, ¿no? Con mi hermana, ya cuando crecí más, ya no con 4 años, claro, cuando crecí más, íbamos a otro cine que se llamaba Máximo, que estaba cerca del Padre Claret, en la calle Padre Claret. En este cine había la calificación por la iglesia. Entonces había
las películas que eran 3, 3R y 4. Las 4 eran gravemente peligrosas. O sea, según la Iglesia había que abstenerse de verse. Y las 3Rs eran mayores con reparos. Lógicamente escogíamos estas, mayores con reparos. Por supuesto. Y claro, así veía, pues no sé, Las nieves del Kilimanjaro, Mambo... no, bueno, sí, muchas películas... Sí. Incluso italianas, algunas de ellas, ¿no? Con Silvana Mangano, claro, sí, Arroz Amargo, todas estas películas. Ostras, qué bueno. Sí, veíamos películas muy buenas, mayoritariamente norteamericanas, por supuesto, claro, censuradas, pero escogíamos siempre las más serias. Claro. Y alguna vez también, pues claro, como iba al cine con mi hermana, que mi hermana es mayor que yo, y la acompañaba, pues me tenía que tragar Sis Imperatriz 5 o 6 veces. Yo creo que me marcó también. También te marcó. Pero también me enamoré de Romy Schneider. Hombre, claro. Sí. Pues este es el principio del cine. Luego, después ya cuando era teenager, digamos, ya con 17, 18 años, ya me metí en el mundo del cineclubismo. Con Roc Villas, por ejemplo, que creamos un cineclub que se llamó Ars. En Barcelona. En Barcelona, siempre en Barcelona. Luego estuve en otro cineclub que dependía de la iglesia que se llamaba Mirador. Sí. Sí, y allí, pues, no sé, invitábamos, por ejemplo, a Pere Portabella a que presentara, ya me dirás qué tiene que ver, pero a que presentara, con la excusa de Thomas Mann, pues Muerte en Venecia. Pero incluso con Muerte en Venecia era un foro que al final se acababa hablando de Franco y de la dictadura. Claro. O sea, que era una excusa al cineclubismo para ser como una plataforma política casi. Claro. Y entonces a veces nos encontrábamos que venían los grises, la policía, y requisaba la lista de los socios del cineclub, supongo que para investigar un poco la afiliación de cada uno de ellos y de nosotros, ¿no? Para ver si erais comunistas. Sí, algo así. Sí, no, claro. Pero nosotros no estábamos adscritos a ningún partido ni nada de este tipo. Claro. Lo que sí te puedo decir es que mi amor por el cine, aparte de la asistencia a sala con mis padres... Sí. Viene dada porque en un momento determinado contacté con Miguel Purtemoix, que tenía una librería que se llamaba Cocica, en la calle París de Barcelona, y en esta librería él tenía películas clásicas en mal estado, pero claro, sí pude ver en unas sesiones privadas, pues yo qué sé, desde Los Nibelungos hasta Nosferatu, hasta el cine más importante, ¿no? Además, con una particularidad, que a veces faltaban secuencias y fragmentos en las películas, que creo que las pasaba en 16 milímetros, un monitor que él tenía. Sí. Estas películas a veces estaban con fragmentos inexistentes, y entonces tú te las tenías que acabar de inventar. Entonces esto sirvió muy bien para fabular, porque el trozo que no había, las secuencias que no había, las imaginábamos, ¿no? Y era muy lindo, muy bonito. Qué bonito. Sí, yo creo que es un recuerdo muy afectuoso. Qué bonito. ¿Y esas secuencias luego las escribíais o las compartíais hablando? Las compartíamos hablando. Sí. Bueno. Luego, cuando ya la cosa fue, digamos, creciendo y ya lo de Miquel Purté dejó de existir, con los compañeros que te digo, como Roc Villas, Alfred Srem, Ferran Peña, creamos también unos ciclos de cine que se hacían en el otro lado de la frontera. Como Barcelona está cerca de Francia, pues con 2 horas de autocar podíamos montar grupos de personas que veíamos películas que en España estaban censuradas en el otro lado de la frontera. O sea que en Amélie-les-Bains, en Ceret, en Perpiñán incluso, organizábamos ciclos. Las películas estaban en versión original, subtituladas en francés. Para el que no sabía francés, le dábamos una sinopsis impresa en una cuartilla para que supiera de qué va la película. Pero claro, sí pudimos ver, yo que sé, desde Mama Roma, por decirte algo, a películas de Dusan Makavejev, yo que sé, mucho cine europeo, sobre todo, muy importante. Qué maravilla. Sí. ¿Y era la primera vez que veías una película de Pasolini, por ejemplo, cuando fui a Mama Roma, la viste allí en Francia? Mama Roma, recuerdo que sí. Porque aquí no se había estrenado, salvo el Evangelio según San Mateo, creo que no se había estrenado en España ninguna otra película en ese momento. Claro. Pero después pude ver Saló, por ejemplo, que estaba prohibidísima más adelante, ¿no? Claro. Y también te tengo que decir que había, o sea, dentro de la dictadura siempre había alguna vía de escape para conocers, digamos, ¿no? Claro. Como era el Instituto Italiano de Cultura, el Instituto Francés o el Goethe-Institut alemán también. Que hacían de vez en cuando ciclos de películas, no dobladas, por supuesto, no subtituladas al castellano, pero podías empezar a ver cosas que aquí no se veían, que no se veían en el circuito tradicional.
Y, por ejemplo, yo hablo italiano y lo he aprendido, bueno, creo que Seba Regenbau también. Sí. Hemos aprendido italiano viendo películas en el Instituto de Cultura Italiano. Sin subtítulos en castellano. Sí, claro. Sí, sí. Y entonces ahí sí que podías ver cosas importantes, no sé, desde Zurlini a todos, ¿no? Ettore Scola, en fin, no sé, todo el cine italiano. Bueno, por supuesto, también Fellini. Y las veías sin cortes. Por ejemplo, me recuerdo Giulietta de los Espíritus sin cortes, en fin, cosas de este tipo, ¿no? Qué bueno, me hace pensar eso un poco también en Henri Langlois, en la Cinémathèque en París. Sí. Tenía la decisión deliberada de pasar películas también sin subtítulos. O Sí. sea, eso era distinto, ¿no? Pero decía como que los espectadores, las espectadoras de la Cinémathèque entendían las películas solamente a través de cómo estaba hecha, ¿no? Sí. Sin necesidad de entender lo que sucedía. Desde luego te requerían mayor atención, pero Claro. era una parte importante y interesante de disponibilidad de uno hacia el cine, ¿no? Claro. Y yo diría que sí, que tenía un valor educativo adicional Sí. muy interesante, por supuesto, sí. Y luego te facilitaba también el que pudieras aprender otros idiomas y otras lenguas, ¿no? O sea, te preparaba para eso, ¿no? Indirectamente. Qué bueno. Sí, sí. Pero yo el cine lo he aprendido así. Sí. Y en la Filmoteca, cuando empezó a circular de nuevo la Filmoteca, Sí. que primero estaba en el cine ABC en la calle Balmes, Sí. y luego se fue transfiriendo de lugar. Luego, Sí, sí, sí. Luego estuvo también en la calle Mercaders, cerca Sí. de... Después estuvo en el cine Arcadia, creo, sí. perdón, en Sarriá, hasta el emplazamiento actual, ¿no? ¿Y se te despertó en algún momento el deseo como de pasar al otro lado de la pantalla? Es decir, de tú en algún momento empezar a construir tus propias imágenes. ¿Hubo algún momento en que empezaras a pensar en eso? Sí, sí. De hecho, en mi última película hay un guiño sobre eso, ¿no? Sí. Que dice... En Emergency que Exit. explicas que cerrabas los ojos, hacías clic y guardabas las imágenes en tu memoria, ¿no? De alguna manera construías mini películas en la cabeza, ¿no? Mini películas que luego no existían. Bueno, sí existían. Sí. Yo sé de alguno que también dice esto, ¿no? Que desde el momento que imaginas algo ya le estás dando poder Sí. y existencia, Sí. aunque no sea materialmente una película. Aunque no esté plasmado, claro. Aunque no esté plasmado en un soporte, ¿no? Claro. Pero ya existe la película. Es verdad, es verdad. Las películas sí. imaginadas, ¿no? Todas Sí, esas películas, exacto. claro, sí. O incluso las escritas que nunca se han podido hacer, ¿no? Claro, Pero se han escrito, o sea, han Sí. estado pensadas y creadas, por tanto. es verdad, O sea, la creación empieza antes de tener una pieza material. totalmente. Sí. ¿Y tú en aquel momento tenías algún deseo de escribir alguna película? ¿Empezaste a escribir algún proyecto? Sí. Aunque no lo realizaras en aquel momento. Bueno, para mí el cine es como que me robó el alma, ¿no? Claro. Desde el primer momento. O sea, Claro. siempre he hecho crítica en alguna temporada. Sí. La revista he dirigido Sí. y en Destino. También en Destino. muy Sí, bien. también. No sabía lo de eso. Sí, sí. Recuerdo que cubrí el Festival de Benalmádena, Sí. pude ver las películas de Nagisa Oshima. Wow. Sí, y cosas de este tipo, ¿no? Y entonces, pues siempre he estado vinculado al cine, pero esta vinculación venía desde coleccionar programas de los que te daban a mano, de películas, o intentar encontrar en las basuras fragmentos de las cosas que habían cortado en la moviola del propio cine a la hora de proyectar la película, o sea, descartes de fotogramas. ¿Y había posibilidad de recuperarlos Sí, algunos? Muy bien. sí, o los pedías, ¿no? Ah, muy bien. Sí, los pedías en cabina. Sí. Hasta, yo qué sé, intentar hacerme con pósters de películas que me gustaban. Recoger fotos de fotogramas, recortarlas, o de una revista que había en Francia, París Hollywood, Sí. de cine, y claro, recortar pues desde Brigitte Bardot enseñando los pechos Claro, a lo que quieres, a John Wayne haciendo con el látigo, ¿no? Totalmente, Sí, claro. Qué sí, bueno, sí. bonito. Sí, pues siempre he estado muy vinculado al mundo del cine, es parte de mi vida, y también dedico pues no solo mi profesión, sino muchas horas, ¿no? Seguís viendo muchísimas películas, muy cinéfilo, sí, claro, sí, sí, y sí, tanto. Sí, yo actualmente voy casi cada semana a la Filmoteca, siempre veo algo nuevo o algo que ya había visto y que lo veo desde otra perspectiva a través de los años, ¿no? Claro. Siempre descubres cosas nuevas en las películas, Es verdad. buenas. Sí, luego las volvemos a ver y las películas siguen siendo las mismas, pero no lo son tampoco. ¿Verdad? Y nosotros tampoco somos los Claro, mismos. exactamente, eso es. Sí. ¿Verdad? Bueno, nadie es el mismo nunca, aunque nos parece que sí. Sí. Hay una cosa que es muy evidente. Dicen que la galaxia donde estamos se va moviendo continuamente en el universo. Entonces está siempre en un lugar diferente. Nunca estamos en el mismo lugar. Tenemos la sensación de que estamos en un planeta
Tierra en este caso como fijo, pero este planeta no está fijo como no está fija la galaxia, o sea, se va desplazando durante el universo, por el universo, Sí, por tanto, cada momento podría ser nuevo, Claro. podría ser un renacimiento, pero tenemos la mente que nos fija a un lugar y la ley de la gravedad que nos ataca, Sí, claro, sí. que nos fija en la Tierra. Sí. ¿Y cuándo llega para ti el primer momento en el que después de ocuparte de los cineclubs, de trabajar desde el cineclubismo, cuándo llega el momento en el que tú decides que tienes ganas de empezar a producir películas? ¿Cómo nace ese deseo? ¿Nace de algún lugar, de algún encuentro? Sí, te explicaré. Mira, cuando yo acabé el bachillerato, lo básico, tenía que decantarme si ir a la universidad o ir a una escuela especializada. Entonces, justo en aquel momento, Fraga Iribarne creó una escuela especial que estaba en la Plaza Villa de Madrid, que no recuerdo ahora el nombre que le dio a la escuela, pero en la que básicamente te formabas para periodismo y relaciones públicas. Vale. O ciencias de la información. Ciencias de la información. Sí. Vale, entonces era lo único que había que era próximo al cine. Era la Autónoma, ¿no? Aquello, el momento... Eso fue después. Fue después, sí. Aún en ese momento no existía la aún no Autónoma. estaba. Eran unos estudios de 3 años que te formaban en ese ámbito, más o menos. Entonces me apunté ahí. Muy bien. Y a la vez que trabajaba, empecé a trabajar en publicidad, en una agencia de publicidad, porque ya no existe, Publicidad Vila. Sí. Y entonces fui alternando. ¿Por qué publicidad? Porque era lo más próximo a la imagen. Claro. Era el momento de eclosión, los años 60, cuando la publicidad en Cataluña además era vanguardia. Y entonces me ascribí un poco a ese circuito de la publicidad y de alguna manera indirectamente la publicidad era como estar en contacto con el cine, con la imagen, ¿no? Claro. Y ahí empezó todo. Después, más adelante, formamos una productora con Isabel Cochet y Juan Peláez, y también nos ayudó Ovidio, que tiene el nombre mismo, el actual, Edi Saeta, y con esta productora empezamos a trabajar primero en publicidad y cuando tuvimos suficientes recursos económicos pudimos abordar la idea de hacer el primer largometraje, que es el de la productora, que es Cosas que nunca te dije, segundo largometraje dirigido por Isabel Cochet. Exacto. El primero lo hizo, creo que era Figaro Films. Sí, creo. Demasiado viejo para morir joven. Sí, ¿no? eso es, exacto, sí. Vale, y ahí empezó todo. Y este largometraje, Cosas que nunca te dije, que costó mucho a poderlo llevar a la práctica por los inconvenientes generados. Aquí no éramos del sector, nadie te abre la puerta. Todo fueron dificultades, pero conseguimos rodarlo incluso en Estados Unidos con un equipo muy indie, incluso de actores, Lily Taylor, Andrew McCarthy, Seymour Cassell, bueno, en fin, conseguimos un poco meternos en ese circuito del cine independiente y después fue, digamos, la lanzadera tanto de la carrera de Isabel por un lado como la mía como productor por el otro, ¿no? Totalmente. O sea que nos fue muy útil. Y estuvimos 7 años juntos, ¿no? En esa productora. Después ella se separó, pero nosotros continuamos produciendo cine y dejando la publicidad de lado porque era imposible mantener las dos cosas, ¿no? La publicidad te requiere una manera de actuar completamente urgente siempre y en cambio el cine es más bien lento, ¿no? Entonces son dos ritmos diferentes y poco a poco fui descartando la publicidad y me he centrado ya exclusivamente en el cine. En el cine. En el cine más difícil también. Sí. El cine de autor, de nuevos realizadores, de realizadores, digamos, consagrados, pero que también tienen dificultad para llevar a cabo sus propuestas. Claro. Esa línea. Por eso te quería preguntar cómo fue como emocionalmente la primera experiencia, ¿no? Con Cosas que nunca te dije, ese primer largometraje, porque, claro, de alguna forma también esto también ha marcado, claro, la manera en la que tú también has trabajado siempre, como tú bien dices, ¿no? De estar acompañando a todos esos cineastas que si no, no existirían, no tendrían ese lugar. Sí, bueno, después de esta ayudé también a Pablo García a hacer una película que se llama Fuente Álamo, que es una especie de documental o docuficción muy interesante sobre la España, digamos, vaciada, antes de, ¿no? Pero ya trata un poco de la España vaciada. Y después el tercero fue Las manos vacías, de Mar Richa, que ya era una película más ambiciosa porque era coproducción con Francia, habían dinero de las televisiones y ya era una estructura de trabajo más complicada. Casting internacional, Olivier Gourmet, Mireille Perret, Eduardo Noriega, o sea... Pero fue una experiencia también muy, muy significativa. Acabo yendo a Amsterdam Regard. Sí, es verdad, que fue muy fuerte, en aquel momento, ostras, sí, y tanto. Pero bueno, esto fue, digamos, el principio
principio, es la arqueología del inicio de Eddie Saeta. Sí, sí, sí. Y luego, ¿cómo consideras cómo también luego ha ido evolucionando? Luego, porque también, claro, también acompañaste pues el primer proyecto también, bueno, al inicio también con Albert Serra. Sí. También, bueno, luego eran la película también en la ciudad de Silvia, pero que ya, ya había hecho varias más adelante. Sí, sí. Bueno, Albert Serra empezaba entonces, sí, y fue... enseguida conectamos, quiero decir, he participado en 2 películas de Albert, que es las 2 primeras, bueno, Dejando Crespia. Dejando Crespia, però Honor de Caballeria, Els Escàndals Ocells. Sí, bueno, Honor de Caballeria pues fue una gran sorpresa para todos. Claro. Yo recuerdo que la presenté, la inscribí en el Ministerio de Cultura. Sí. Y me llamaron del Ministerio de Cultura Pilar Torre, que era la persona que entonces se ocupaba de la internacionalización del cine español. Me dice, oye, Miñarro, que mira, ha venido uno aquí de Cannes de la quincena, que se llama, creo, Olivier Père. Sí. Y dice que lo único, de todo lo que ha visto, lo único que le ha interesado es esta película rara vuestra. Entonces, a la que oí esto, dije, sí, nuestra película rara, le ha gustado. Me acuerdo de esto, cogí a Albert de la mano, que entonces Albert era muy tímido porque empezaba, no era el personaje de ahora, y nos fuimos a París a hablar con Olivier Père. Y entonces nos encontramos, nos citó él, en la cafetería de la Gare de Lyon, que hay estos paneles tan bonitos de viajes, y allí nos dijo, quiero la película, sois bienvenidos a Cannes. Qué maravilla. Fuimos a Cannes y bueno, ya viste luego el éxito, ¿no? Enseguida era como un descubrimiento para Le Monde, Liberación, Les Incorruptibles, toda la prensa de aquel momento vio que había una novedad allí, que había cineturgia, digamos, claro, ¿no? Que sí. Y a partir de ahí, pues tiramos adelante el siguiente proyecto. También estaba Montse. Sí. El siguiente proyecto fue el Cant dels Ocells, que recuerdo exactamente cuando me vino a ver Albert. Dice, hola Luis, dice, mira, tengo una idea para hacer una segunda película, que es los Reyes Magos buscando no se sabe qué, si el cometa Halley o el niño Jesús. Digo, hostia, aquí hay algo. Aquí hay algo. Vamos para adelante. Y esa es el Cant dels Ocells, que es una coproducción con Underground, con su empresa, 60-40. Y luego esto pues ayudó muchísimo a consolidarlo a él. Recibió la película varios premios en varios festivales. Y ya ahí la carrera de Albert empezó a despuntar, Bueno. Pero bueno, también ha ayudado a otros realizadores que empezaban, como Julio Walovics, con el que hicimos La Silla, después de Smoking Room. Sí, es verdad. Sí, y luego más adelante con otros, ¿no? Sí. Y Ainhoa Rodríguez, por ejemplo, más recientemente. Ainhoa Rodríguez con el Destello Bravío, totalmente, claro que sí, y tanto. Sí. Y quería preguntarte luego por también cuando nace también, claro, después de cuando tú también empiezas a avanzar como productor, cuando empiezan también como las coproducciones, ¿no? Por ejemplo, cuando llega como, por ejemplo, con Liverpool, ¿no? De Lisandro Alonso. Y cómo llega eso, cuando tú empiezas a interesarte, imagino que es también cuando estás moviéndote con tus propias películas en los festivales, empiezas a conocer. Claro. O sea, en concreto el caso que citas, yo estuve en Locarno con La Silla, que se presentó allá en el primer festival, y entonces tuve la oportunidad de conocer en una sección que se llamaba Open Doors, que eran para ver proyectos... se sigue llamando, Locarno Open Doors. Vale, pues ahí contacté con Ilse Hugan, que era la productora de Lisandro, holandesa, que somos muy amigos ya. Qué bueno. Conocí a Lisandro personalmente, había visto sus películas precedentes y claro, me gustaba mucho, entonces dije, pues tengo la oportunidad de trabajar con este chamán argentino. Pues venga, vamos a trabajar con el chamán. Quería preguntarte también por eso, ¿no? Por cómo cuando tú sentías como que había un cineasta con una propuesta, un cineasta o una cineasta, por ejemplo, ¿cómo ha sido para ti este proceso como de identificar también como productor, de decir, aquí siento que hay algo? Bueno, yo te diría que en principio yo soy más cinéfilo que productor y director casi, en el sentido de que he devorado más películas de las que he hecho, aunque haya coproducido o producido 45. Claro. Y tanto. Y entonces, pues, esto desarrolla, yo te diría, ya una especie de olfato hacia ciertas cosas, ¿no? O hacia cierta línea
en la que siempre he querido ser coherente, no he querido desviarme de esa línea, ¿no? Sí. Entonces, lo primero es conocer a la persona, ver si con una persona te puedes embarcar en un proyecto de 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Claro. Porque es como un matrimonio, en cierta Sí. manera, ¿no? Entonces has de saber, aunque luego haya un divorcio, has de saber si vas a poder aguantar 3 o 4 años con ciertas personas. Hasta llegar al final. Hasta claro. llegar al final. Y respetarlas también, y que te Claro. respeten a ti. Absolutamente. Porque todo ayuda, ¿no? Tienes razón. Todo confluye. Tienes razón. Entonces yo te diría que he tenido la suerte, solo en algún caso de los 45 que te cito ha podido haber alguna disputa, que no viene al caso, Claro. pero en general todo ha podido ir a buen puerto y todo ha podido resolverse desde, digamos, desde la comprensión por un lado, desde la afectividad en algunos casos por otro, y desde el respeto mutuo en todos los casos, ¿no? Entonces, ¿cómo he escogido esto? Yo te diría que no ha sido nunca de una forma premeditada, o sea, de una forma de decir, bueno, vamos a hacer esta película porque va a tener éxito comercial. Claro. Nunca no habría pasado la segunda. Claro. No porque tengamos que ir al Festival de Cannes, porque no es el objetivo, luego ya se verá qué festival puede ir. Exacto. Las películas tienen muchas maneras de Eso me parece muy inteligente, muy importante, creo yo. Pero sí priorizar lo que se quiere contar, ¿no? Claro. Que lo que se quiere contar no necesariamente es un guión de 80 páginas. Ayer lo comentaba. Sí. En el caso de La ciudad de Silvia era un folio lo que se quería comentar. Pero claro, yo conocía a Guérin. Claro. Ya había visto sus películas anteriores. Claro. Ya me había fascinado Tren de Sombras o Innisfree. Claro. Entonces esa era una apuesta segura. Sí, Segura. sí, absolutamente sí. Quiero decir, ahí no había riesgo, por decirlo de alguna manera. Oliveira, lo mismo, ya había visto sus películas. Entonces, pues, para mí era como si hubiera podido trabajar con Buñuel porque hubiera estado vivo. Hubiera sido maravilloso. Hubiera sido maravilloso, ¿no? Claro. O sea, cómo no. Y entonces, pues a la que tuve la oportunidad de trabajar con Oliveira, pues también 2 veces. Lo que sí tengo un poco como práctica, salvo un caso que rompe la tendencia, intento no hacer más de 2 películas con el mismo director. Vale. Como es el caso de Albert Serra, por ejemplo, y de otros, ¿no? ¿Por qué? No por nada más que una cuestión para permitirme a mí mismo poder trabajar con otros, descubrir otros talentos y participar también de otras maneras de entender las cosas, que es lo que a mí también personalmente me enriquece. Si me quedo solo haciendo las películas de Albert Serra, ya no te digo ya las de Isabel Cochet, que ya no son tanto de mi estilo, digamos, Sí, claro. o las de quien fuera, o incluso las de Oliveira. Cuando me llegó la tercera se la desvié al Son y la Furia, porque ya dijo, ya he hecho 2, ¿no? Claro. Pues no me permitiría conocer otros cineastas con los que ojalá pudiera tener la oportunidad de trabajar. Me encantaría trabajar con Gia Sanqué, por decirte algo. Sería maravilloso. ¿Verdad? O sea, si tuviera la oportunidad, pues ¿por qué no? ¿Verdad? Claro. O sea, son uno de mis directores favoritos. Pues, sí. Entonces intento aplicar esa norma, no hacer más de 2 películas en producción con el mismo director. ¿Y cómo fue el encuentro con Manuel de Oliveira? Porque quiero decir, ya era un cineasta evidentemente un genio, pero ¿cómo es cuando llegas y cómo es para ti llegar en ese momento con un cineasta que ya es un genio, una persona ya muy importante, ¿no? Bueno, yo te diría como tantas cosas en la vida se te presentan o ocurren sin tú buscarlas. Con Manuel de Oliveira coincidimos curiosamente en varias ocasiones. Una vez buscando entradas para ver películas en una cola de las oficinas del Festival de Berlín. Wow. Y entonces pues lo saludé como un admirador y punto. Claro. Después pasaron los años y de repente cuando en 2007 fuimos a presentar al Festival de Venecia en la ciudad de Silvia de Guérin, en mi viaje concreto coincidí en la misma barca que nos llevaba del aeropuerto al Lido con Manuel de Oliveira. Y entonces ahí estuvimos hablando y comentando cosas de Valle Abraham, y etcétera, etcétera, porque sus películas todas están muy conectadas. Cuando las ves seguidas, ves que hay cosas de Valle Abraham que están en El extraño caso de Angélica, por ejemplo. Tienes razón, se hablan todas. Se hablan entre ellas todas, ¿no? Sí. Y es muy misterioso, pero es así. Y entonces después, al año siguiente, me encuentro en San Sebastián, su productor, que ya no era Paulo Branco, su productor portugués-francés, que era François d'Artemar. Y entonces, hablando con François, me explica, mira, tenemos un próximo proyecto, tal, ¿te gustaría participar? Digo, hostia, claro. Digo, sí, todas que sí. Y lo mismo ocurrió con Apichapong, hablando con Simon Film en Cannes. O sea, la ventaja de poder circular por los festivales
y por estos foros internacionales es porque ahí puedes llegar a hacer compromisos, ¿no? Y a vislumbrar cosas interesantes, ¿no? Propuestas interesantes. Y en el caso de Apichatpong, quiere decir que él le había hecho películas así muy, muy buenas, pero quiero decir, ¿cómo fue aquel momento? Porque realmente yo para mí, o sea, todo es uno de los momentos más bonitos que he vivido yo en Cannes, que he visto de que se llevaron la Palma de Oro. O sea, fue precioso, fue una maravilla. Bueno, yo te diría que eso ocurrió por la voluntad de todo el mundo, sobre todo vosotros, los escritores cinematográficos, etcétera, de que esa película ganara. O sea, hay una energía... Es emociona, claro. Sí. Qué bonito. Cuando hay una energía positiva hacia una dirección, al final las cosas se cumplen. Verdad. Y en esta película en principio no es una película para ganar una Palma de Oro en Cannes. Yo creo que incluso en Cannes no les interesa que películas de este corte ganen Palmas de Oro porque no tienen la repercusión internacional que le gustaría al Festival de Cannes, ¿no? Aunque la seleccionen y esté ahí, pero no para ganar la Palma de Oro. Exacto. Incluso yo al final pensaba que se iban descartando premios cuando estaba allí en la ceremonia claro. Y pensé, bueno, será o el premio especial del jurado o el premio al mejor realizador o algo así, pero no la Palma de Oro, ¿no? Wow. Bien, ¿qué ocurrió? Pues aquello del momento oportuno en el lugar justo. Esta película, en ese año en el jurado estaba Tim Burton, Víctor Erici y Barbera. Sí, exacto. Sí, entonces supongo que estos tres apoyaron radicalmente la película, ¿no? Sí. Sí, y oí que Tim Burton decía, bueno, hay otras maneras de hacer fantasía sin necesidad de la estructura de Hollywood. Y digo, esto es positivo oír esto. Sí. Y luego toda la prensa estaba a favor de que esa película tenía que ser... Que tenía que llevar, qué maravilla. La mejor. Y entonces ocurrió. Es que maravilla, qué maravilla. Sí, luego ocurrió, después con la siguiente tuvo que ir a una cierta mirada, es Cementerio de Esplendor. Y en cambio Memoria ya pude ir otra vez a competición oficial. Porque claro, estaba Tilda Swinton también. O sea, que hemos de saber y ver también a veces cómo hay, sin renunciar a nada creativamente, cómo hay que manejar ciertas cosas para querer estar en donde quieras estar, ¿no? Eso sí. Yo recuerdo, si ahora me haces pensar, como mucha emoción cuando conocí a Apichatpong, fue en 2014 con Cemetery of Splendor, y él estaba me impresionó mucho la humildad con la que afrontaba eso, no en ningún momento lo vi, y con mucho cariño, muy amoroso. Sí, muy amoroso, es una persona. Mira, normalmente no siempre todo el mundo te agradece al productor el esfuerzo que representa la faena del productor, ¿no? En cambio, Apichatpong es una de estas personas afectuosas que siempre tiene una buena actitud hacia todo el mundo que le ha ayudado. Quizás es una cuestión también muy oriental. Sí, yo creo también que tú también eres un hombre muy generoso, también despiertas eso. Yo creo que hay ser. Eso, yo creo que sí. Creo que tengo esa impresión, sí. Pero con Apichatpong lo conocí antes de la película, del proyecto. Lo conocí, me lo presentaron cuando él estaba de jurado, un año en Cannes, como 2 años antes de 2010, ¿no? Algo así. O un año antes, antes de rodar el Uncle Bumi. Wow. Maravilla. Y luego Apichatpong también tiene esta particularidad de, como también es un artista plástico por otro lado, pues tiene esta especie de declinaciones, ¿no? Esto formaba parte de un proyecto que se llama Primitive, la película era una pieza más del proyecto, entonces tiene este campo amplio de actividad que también es muy interesante porque lo puede acompañar a museos, ¿no? Estuvimos en París, en concreto en Chaillot, el museo de... ¿Cómo se llama? El de arriba, el Museo de Chaillot, no Chaillot, el Museo de Arte Moderno de París, creo que sí, es el de arriba, sí. Luego está el Museo de Arte Moderno y luego al lado el Palais de Tokio. Quizá el Palais de Tokio, ¿no? Debía ser el Palais de Tokio, sí. Y claro, ya estabas, el día que fuimos a Saint-Élian y a Agnès Varda. Qué maravilla. Entonces me presentaron a Saint-Élian y a Agnès Varda. Pues esto, claro, es así que puedes decir... Claro. Pues me gustaría estar en una película de Agnès Varda, por ejemplo. Por supuesto. ¿no? Si hubiera habido la posibilidad. Y luego también en el Kunstmuseum de Múnich, y luego también pude gerenciar el que una de estas piezas la comprara CaixaBank en Barcelona,
para su fondo artístico, o sea que a veces ocurren cosas que en principio no puedes sospechar, ¿no? Claro. Pero si arriesgas, porque en ese caso fue riesgo, o sea, yo metí una inversión que luego pude recuperar gracias a lo que te cuento, a la venta de un paquete de estos a la Caixa, y a que Televisión de Cataluña, como ganó en Cannes, compró la película. Claro. Pero no Televisión Española, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en fin, son cosas, va así, ¿no? Sí, al final. Pero bueno, al final pude compensar el riesgo económico que habías, claro, sí. Desde luego, no hay tanto. Sí. Hacemos una pequeña pausa en la entrevista para dar paso a Beatrice Fiorentino y su decálogo inacabado del cine del presente. Nueva temporada para un cine civil. Filmar como acto de responsabilidad. Hay momentos en la historia del cine en los que la etiqueta político se queda corta. Lo que emerge no es un cine de denuncia ni un cine de tesis, sino algo mucho más urgente. Un cine civil, un cine que filma porque filmar se ha vuelto un acto de responsabilidad pública. Y no hay figura que encarne mejor este desplazamiento que Jafar Panahi, cuya obra reciente demuestra que la imagen puede convertirse en un espacio de resistencia, incluso o sobre todo cuando el Estado intenta clausurarla. Su trayectoria, muy a menudo realizada en clandestinidad, bajo arresto domiciliario o con prohibiciones explícitas de filmar y viajar, confirma que el cine es una de las formas de resistencia más potentes que existen. Desde This Is Not a Film hasta No Bears, Panahi ha rodado en casas prestadas, taxis, cuartos improvisados, márgenes físicos y simbólicos. No para desafiar al régimen, sino porque no filmar equivaldría a aceptar la derrota. Con un simple accidente, Palma de Oro en 2025, esta línea alcanza una forma definitiva. Panahi parte de un hecho mínimo, un atropello aparentemente banal en una carretera secundaria, para mostrar cómo la violencia del Estado se infiltra incluso en los gestos más cotidianos. Pero lo decisivo es que el film no se orienta hacia la venganza ni hacia la denuncia directa, sino hacia un territorio mucho más incómodo y audaz, el del perdón, palabra casi impronunciable en el clima político de su país. La crítica internacional lo ha subrayado. Panahi convierte el accidente en un dilema moral que desarma cualquier lectura simplista. ¿Qué significa perdonar en un contexto donde el poder exige obediencia y castigo? ¿Es posible romper el ciclo de la violencia cuando todo parece estar diseñado para perpetuarlo? En entrevistas recientes, el propio Panahi explicó que no quería hacer una película contra alguien, sino una película que interrogara la posibilidad de la misericordia, cuando la ley se ha convertido en un instrumento de intimidación. Un simple accidente desplaza así la mirada, del hecho puntual al sistema que lo rodea, de la culpa individual a la estructura que administra el miedo, de la rabia a un perdón que no absuelve, pero abre una grieta en la lógica del Estado. La fuerza política del film no está en lo que denuncia, sino en lo que se atreve a imaginar. Un espacio donde la humanidad persiste incluso dentro de una maquinaria diseñada para aplastarla. Por eso tantas voces críticas lo han leído como la culminación de su etapa clandestina. El film en el que Panahi convierte su vulnerabilidad en forma y la resistencia en ética cinematográfica. Otra cara de esta misma urgencia es Mohammad Rasulov, que, al igual que Panahi, ha llevado al extremo la idea de que el cine puede costar la libertad física. Persecuciones, prohibición de viajar, condenas, fuga a pie por la frontera. Cada una de sus películas, y especialmente La semilla de la higuera sagrada, Palma de Oro en 2024, recuerda que en ciertos países filmar no es una profesión, sino un riesgo tangible. Si Panahi filma desde dentro de la jaula, Rasulov filma la jaula desde fuera,
ampliando sus barrotes y mostrando cómo la maquinaria del Estado penetra hasta los rincones más íntimos de la vida cotidiana. Su cine no es alegórico ni retórico, es prueba judicial, material inflamable en un país que castiga incluso el acto de mirar. A este arco de resistencia iraní puede sumarse desde otro registro Holy Spider de Ali Abbasi, película que utiliza los códigos del cine de género para denunciar una violencia igualmente estructural: el feminicidio legitimado por la sociedad y las instituciones. Abbasi retrata un Irán donde el asesino puede convertirse en héroe popular y donde la investigación de una periodista representa un acto de resistencia civil. Holy Spider demuestra que el cine político no adopta necesariamente la forma del cine de autor. Basta con llevar los mecanismos del género al límite para revelar una verdad incómoda que el país preferiría mantener en silencio. Por otro lado, en otro territorio geográfico y formal, pero con una potencia política igualmente feroz, se sitúa Sergei Lonitsa, cuyo trabajo ha reformulado la relación entre cine y memoria institucional hasta convertirla también en un campo de batalla civil. Maidan, The Trial, State Funeral, The Kiev Trial o Baby Yar Context no se limitan a observar la historia. La desmontan utilizando archivos oficiales, noticiarios y materiales supuestamente objetivos a través de los cuales Lonitsa expone cómo los estados se autorrepresentan, cómo modelan la memoria pública, cómo transforman la violencia en ceremonia y la autoridad en espectáculo. Su cine civil es un cine del método, un cine de la disección. Mirar de nuevo lo que ya estaba ahí, oculto a plena luz. Panahi, Rasulov, Abbasi y Lonitsa conforman así una constelación que redefine el espacio político del cine contemporáneo. No comparten ni estética ni gramática, pero sí una convicción ética. La imagen tiene un peso en el mundo y mirar es un acto político. Filmar es asumir una posición y la neutralidad, esa supuesta virtud industrial, es en realidad un espejismo confortable. Lo decisivo es que este nuevo cine civil no pretende erigirse en bandera ni portavoz. Su gesto es más radical. Rescata la dimensión pública del cine. Recuerda que una película puede ser testimonio, advertencia, contramemoria y fricción. En un ecosistema saturado de ficciones decorativas y discursos cosméticos, estas obras reafirman algo esencial: que el cine puede, todavía, abrir una grieta en la superficie del presente, obligarnos a ver lo que preferiríamos evitar, mantener viva una conversación que el poder querría clausurar. Quizá esa sea su mayor victoria: no salvar el mundo, pero impedir que el mundo siga su curso sin testigos. Habiendo conocido su faceta como productor, volvemos ahora con Lluís Miñarro para profundizar en su camino como director. Me gustaría también ahora empezar preguntándote por tu trabajo como cineasta, también como realizador, sí, que también llega en ese momento más o menos un poquitito antes, sí, unos años antes, sí. Pero sí quería preguntarte por la primera decisión como cineasta, el momento en el que sí que te lanzas, a pesar de lo que hablábamos, ¿no? De esas sí. Imágenes que ya existían sí. En tu cabeza, que ya estaban esas películas ya creadas, pero cuando te decides sí. A empezar a plasmarlas, sí. Esas primeras obras. Mira, yo no me decidí antes, te diré un poco por respeto al propio cine. Claro. Porque yo mismo me decía, hostia Luis, pero ¿qué vas a aportar después de Orson Welles, Fritz Lang o Max of Fools? Claro. O sea, ¿qué más puedes aportar al cine? Luego me di cuenta que era un error, que claro. todos podemos aportar cosas, sí. Todos tenemos un fondo propio, digamos, todos tenemos una capacidad de expresión artística. El tema es que primero aceptarlo y el segundo tema es desarrollarlo, ¿no? Claro. Entonces empezó de una forma muy tangencial, porque yo estaba viendo que mis padres estaban haciendo mayores y quería tener un cuadro con ellos, se lo encargué a un pintor que era amigo de un amigo. Entonces este pintor empezó a hacer un retrato que eran 7 sesiones en un invierno en casa de mis padres y el día de la primera sesión se me ocurre decir, hostia Luis, parece mentira que estando en el medio
no filmemos lo que aquí va a pasar estos 7 días. Y entonces solo con un cámara, que fue Pablo García, con el propio sonido de la cámara, las primeras tomas, luego incorporamos una sonidista, Verónica, pero así, entre 3 personas, se hizo Family Strip. Después ocurrió un hecho luctuoso, que es que el pintor, una persona de 27 años, un mes más tarde de haber hecho el cuadro, me entero de que se ha suicidado. Wow. Esto ya no puedo entrar en más detalles. Claro. Esto era 2001, el año de las Torres Gemelas, más o menos. Entonces, claro, nos quedamos todos... Un hecho, digamos, muy convulsivo, nos quedamos todos paralizados y el material se quedó en una caja en mi oficina. Y entonces, 7, 8 años más tarde, revisamos el material, llamé a un montador, Sergi Díez, y digo, vamos a hacer una película familiar para mi familia, de 20 minutos, que es el corte que vieron mis padres. Y luego él, montando, me dijo, oye Luis, pero aquí hay estás de alguna manera haciendo visualizar 100 años de la historia de España, porque mis padres vivieron muchos años, casi 100 años. Wow. Y entonces, claro, vivieron la Segunda República, la Guerra Civil, la posguerra, el inicio de la democracia, etcétera, ¿no? Y como hablan de sus vidas, y sus vidas están absolutamente afectadas por todos esos fenómenos políticos, pues era como una pieza de memoria histórica, que es Family Strip. Y entonces, al final, fue el montador el que me animó a que le diera salida, porque claro, era un poco expuesto, porque era un poco hablar de intimidades, ¿no? Pero después comprendí que para hacer cine hay que desnudarse. Lo primero que hay que hacer es desnudarse y no tener miedo a mostrar tal como eres. Es verdad. Y de dónde provienes. Yo provengo de la clase media, de una familia que mi padre trabajaba entre 14 y 16 horas al día para poder llevar adelante una familia de 5 hijos. Y en ese país no se agradece el esfuerzo que ha hecho todas las personas de la posguerra. Totalmente de acuerdo. Y entonces, pues, de alguna manera me sirvió para perder el miedo, ¿no? El miedo a dirigir yo mismo y meterme en el tinglao. Y entonces, pues sí, digamos que Family Strip ha tenido un valor catárquico también. Sí, en mi caso, y me sirvió pues para eso, para decidir continuar. Aunque puede parecer aparentemente tarde, pero el tiempo también es otra ficción. Yo lo comparto totalmente y pienso también cuantísimos grandes cineastas empezaron con supuestamente también cuando era como tarde. Pienso también Pialat, el primer largo con 44, Claire Denis 50 y pico, Haneke 59, todo eso es suceso. El propio Oliveira, su gran parte de la carrera es a partir de los 60 años. Tienes razón, es cuando es mejor cineasta además, incluso las y él mejores da películas. Un motor para vivir 106 años. Totalmente, es verdad. Que luego esa la de Visita, ¿no? Memorias y confesiones, pensando que va a morir. Que ya estaba hecha, él creía que iba a morir y vivió 30 y pico años más. Y hizo películas espléndidas, ¿no? Es verdad, absolutamente. Como El extraño caso de Angélica. Absolutamente, que es una maravilla. Es una maravilla de película. Totalmente, claro. Y tanto. Sí, muy simbólica, muy bonita, muy bella. Estoy muy orgulloso de haber participado en esa película, aunque él fue muy puta conmigo, porque yo tenía que buscar el casting, la actriz, y me retó. Luego esto lo averigué más tarde. Me retó en el sentido de que no me dio bien las instrucciones. Entonces yo le iba proponiendo actrices que ninguna le gustaba, hasta que un día dije, la tiño de rubio porque para él que sea rubia es prioritario, y me voy a Oporto con Pilar López de Ayala, cogemos un avión, un día, ida y vuelta, y le presento a la actriz que yo creo que tiene que ser la adecuada para este personaje, porque además no habla. Claro. Entonces la vio y la compró. Le gustó a Pilar. Sí, pero hace 2 años hicieron una exposición de su legado en la Filmoteca de Cataluña y de repente me encuentro en una vitrina la foto de los años 50 de La Muerta, porque la hizo él con su cámara analógica. O sea que había una referencia. Y no te la quiso dar. No me la quiso enseñar, ni hablarme de que existía esa foto. Hubiera sido más fácil lo que hubiera hecho cualquiera, decir, mira cómo está. Claro, desde luego. Pues no, pero es que él era muy mágico, el Oliveira. Le gustaba esa... Me acuerdo que cuando en la película anterior que nos la coló, afortunadamente nos la coló, que es Singularidades, es una chica rubia. Me acuerdo que cuando estaba allí en el hotel, en Lisboa en este caso, me dice, ¿tú por qué has decidido venir aquí? Y digo, bueno, yo no sé, pero para mí trabajar con usted pues es una oportunidad que adoro, ¿no? Que me interesa.
Y entonces Marion contesta con una frase de Spinoza, dice, el azar es la máscara del destino. ¡Ostras! Me dejó paralizado. ¡Ostras, como que claro! me estás venido aquí porque tenías que venir. ¡Claro, wow! Al margen de quieras o no. ¡Ostras, ¿no? qué fuerte! Yo estaba como predestinado a ir allí. Wow. Pues era un tipo así, era un tipo muy mágico. Qué bueno. Lo que te comentaba ayer, de que de repente vuelves a ver su película y ves símbolos por todas partes, ¿no? Sí, es que pasa, todo va cambiando. Siempre la película se va metamorfoseando. Sí. Sí, que esto es para mí es el secreto del buen cine, ¿no? Cuando no se queda en una fase solo, cuando tiene capas, ¿no? Eso es. Y cuando deja también libertad al espectador de poder fabular con el cineasta y de poder completar o ver incluso una visión distinta. Totalmente. Porque este es el secreto del arte. Cuando tú te pones delante de un cuadro, en el Louvre, donde sea, en el Prado, o sea, a ti te transmite unas cosas y a mí me puede transmitir otras, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Porque hay misterio, porque no está todo revelado. Has de meterte dentro, ¿no? Pues entonces con las películas tendría que pasar lo mismo. Por eso es importante que conversemos, que hablemos para que cada persona pueda contar lo que ha visto, lo que ha vivido ahí. Claro, y compartirlo, que esa es una de las grandezas, ¿no? Absolutamente, sí, totalmente. Claro. Ayer justamente presentábamos una película tuya que me parece una maravilla, que es Estela Cadente, y quería preguntarte por el punto de partida. Sé que lo hablamos ayer, pero bueno, ahora como estamos conversando, sí que quería preguntarte por este momento, cuando tú te planteas después de Blowhorn, después de Family Strip, te planteas realizar tu primera película de ficción. Sí. ¿Y cómo parte para ti ese inicio de la escritura, como ese primer deseo, ¿no? ¿Cómo es para ti? Bueno, el primer deseo, como tantas otras cosas en la vida, viene de una anécdota familiar, que es un enduro de plata, una moneda de 5 pesetas de plata, de Amadeo de Saboya, que le llamaban, creo, un duro sevillano, o algo así, porque se debió emitir en una factoría del Estado en Sevilla, digo yo. Bueno, entonces esta moneda que me regaló mi abuela, pues detectaba como señales, ¿no? Es como si estuviera presente, estaba en mi escritorio, la moneda de mi abuela, y un buen día dije, hostia, Amadeo de Saboya, que poco sabemos de Amadeo de Saboya. Son 2 líneas en los libros de historia. Claro. O sea, Isabel II, etcétera, etcétera. Y de repente llega un rey de la Casa de Saboya, un extranjero, que está 2 años y después estalla la Primera República, ¿no? Como si fuera una explosión. La Primera República. Vale. La historia de España, en definitiva. Entonces me entró gran curiosidad y, claro, veía que era un tema tan complejo porque era una película de época. Yo primero pensaba con actores internacionales, etcétera, ¿no? De entrada pensé, bueno, esto quien aquí lo puede hacer es Vigas Luna. Claro. Entonces fui a hablar con Vigas, que éramos amigos, bueno, había estado en su casa en Tarragona, etcétera, y era un tío estupendo, ¿no? Una gran persona. Y entonces me dijo sinceramente, dice, mira, Luis, es que no lo veo esto porque acabo de hacer Volaverum, no ha funcionado bien, el cine histórico en España no funciona, no hay curiosidad por el cine de épocas remotas o pasadas, en Francia sí, pero aquí no, y no me apetecerá volver a hacer otra película histórica. Y entonces dije, pues la voy a hacer yo. Muy bien. La voy a hacer yo. Y además para mí era también un reto porque, como tú bien dices, había pasado de 2 documentales, que es una cosa mucho más controlada y pequeña, a tener que hacer una película con actores profesionales, vestuario de época, decoración, etcétera, etcétera, y un presupuesto ajustado, ¿no? Claro. Pero puse ahí todo mi interés. Entonces investigué en Turín, en la Casa de Saboya, también no solo sobre el rey, sino sobre su mujer, María Victoria del Pozzo. Sí. Busqué un casting afín, siempre priorizando el físico, la fisicidad de los actores, la gestualidad de los actores para cada uno de los papeles, porque también es muy simbólica la película. Pensemos que estamos en una época en que toda la realeza, las monarquías se movían dentro del contexto de la masonería. Entonces intenté informarme un poco sobre lo que era la masonería a nivel numerológico, etcétera, para poderlo aplicar en la estructura de la película. Y me eché para adelante. Luego la película empezó en Rotterdam.
En Rotterdam, y le fue bien a la película, súper bien, estuvo sí, muy sí, bien y muy tanto. bien, sí. Estuvo en muchos festivales importantes en Moscú. Qué bueno. Sí, en Viena. En Viena cuando también. había Hans como director de la Sí, cuando Biennale, estaba con Hans. encantado con la película. Qué bien. La vio en Rotterdam y me dijo, la quiero. Ay, qué bueno. Sí, fue muy bonito. Sí, quizás también porque allí entienden muy bien todo el proceso de las monarquías. Y lo entienden, claro. Sí. Y bueno, no sé, me sirvió, desde luego, a partir de ella perdí el posible miedo que pudiera tener. Claro que pudiera tener a la hora de afrontar que sí. cualquier otro tipo de película, ¿no? O de estructura. Sí. Claro que sí. Y ahora lo hago simultáneamente con la producción, o sea, no quiero dejar la producción porque también es muy interesante para mí, muy creativo también. Claro. Y entonces, pues en este alterne intento cada 5 años hacer una película dirigida por mí. Claro. Sí, después de Stella Cadente fue Love Me Not, que fue una básicamente en México, y ahora la próxima que se estrena, Emergency Exit, que tú ya conoces. Sí, ya conozco, la pude ver esta semana, vale. Fue un placer, un gusto. Sí, no, y tanto. Muy bien. Absolutamente. Sí. ¿Quieres quizá hablar un poco sobre Emergency Exit? ¿Te gustaría hablar alguna cosa? Sí, bueno, yo creo que también es una película a descubrir, ¿no? Que también tiene muchas capas y de alguna forma ofrece al espectador pues un abanico de posibilidades de entendimiento de cosas muy serias, pero que están tratadas de una manera, yo diría, playful, ¿no? Sí. Se diría en inglés o como te decía ayer, traviesa. Traviesa. ¿no? Adjetivo que me lo puso Javier Tolentino. Me dijo, tú tienes travieso, mi garro. Vale. Entonces, pues claro, habla de temas muy serios, pero de una forma no seria, como a mí me gusta interpretar un poco también la vida, de no dar tanta trascendencia a nada, ¿no? Absolutamente. Entonces, pues la película habla de un poco de sueño y realidad, o eso que decimos realidad, vida y muerte, de cómo puede ser el futuro más allá de esta realidad, ¿no? Y esto lo hago a través de un grupo de personas que se encuentran y que de alguna forma en un viaje a no se sabe dónde y no se sabe en qué, porque van en un autobús que podría ser un tren también, a veces hay el sonido de un tren, o sea, en un vehículo, el que sea, pues van a ninguna parte y ahí empiezan a fabular sobre sus propias vidas y hablar de temas interesantes, creo yo. Sí, verdad. De cómo se comparten los tiempos, es algo también estás en tu cine también. Sí, ¿verdad? exacto. El tiempo y el espacio, bueno, a mí, claro, me encanta Jacques Tourneur, por decirte algo, ¿no? Entonces, maravilloso, claro, y entonces, o Raúl Ruiz, para mí es una de las grandes ventajas del cine, que es un poco también el territorio de los sueños, ¿no? Y de la imaginación, es precisamente la capacidad que tiene de poder trabajar con diversos espacios y diversos tiempos, o poner en cuestión la temporalidad. Que conviven. Sí. Bueno, claro. Que es un poco, no sé, hay escenas de esta película, y esto te lo digo de verdad, sinceramente, que se han presentado en sueños, como decirte. O sea, que ya puedo decir que no tengo ni la autoría en ese sentido. Sí, que te ha llegado. Que me han llegado como maneras de resolver cosas en el momento del rodaje, incluso la noche antes, a veces. Decir, esto así, pues voy a hacer así. ¿Sabes? Esta información, ya sé que puede parecer de locos, pero yo te lo digo sinceramente. Sí, me parece muy bien, de hecho, sí. O sea, lo veo, me doy cuenta. Hay imágenes plásticas que yo te diría que no me he puesto a pensarlas, que han venido no sé por dónde, pero han llegado de alguna forma, ¿no? Y entonces esto a mí es lo que también de alguna forma me interesa de lo que veo, del cine de otros, ¿no? Claro que cuando ves que hay algo que obedece, digamos, a esa especie de irracionalidad. Que no se puede explicar exactamente, esta alquimia, y entonces a partir de ahí exactamente. Sí. Hay algo alquímico, lo que tú dices, en el cine, ¿no? Sí. Por eso quizás las imágenes han estado, a veces están denostadas por diversas culturas, ¿no? Sí. Porque te decían que te robaban el alma y tal, y otras veces están incentivadas también, ¿no? Pero yo recuerdo que una vez que estuve, cuando podías visitar las cuevas de Altamira, que pude acceder, recuerdo haber leído una frase de Unamuno que decía que el hombre primitivo dibujaba en las paredes aquello que quería que le llegara o aquello que quería poseer, ¿no? Un bisonte porque a lo mejor necesitaba comer, ¿no? O abrigarse o lo que fuera. O sea que había una especie de valor como, no
no sé, metafísico, podríamos decir, ¿no?, en la creación de las imágenes. Entonces yo participo de esta idea de alguna forma. Y además esta película en concreto, Emergency Exit, el sustrato, el origen de esta película viene de los años 70, que es mi formación también. Sí. Cuando iba a la Semana del Cine de Barcelona, un festival local, si tú quieres, pero al que asistían, iba de la mano de Ricardo Muñoz Suay y sus hijas, por ejemplo. Ricardo Muñoz Suay me podía presentar a Francesco Rossi, como me podía presentar a Gabriel García Márquez, porque vivió en Barcelona, a Vargas Llosa. Claro. Y a Bolaño. Claro, o a Jorge Edwards. O sea, he estado con esta gente viendo películas, viendo, por ejemplo, juntos en la misma fila, Fahrenheit 451 de Truffaut. Y vino Truffaut, que lo entrevistó Alex Gorina. Ostras, ¿y estuvo Barcelona. allí? Estuvo en Barcelona, Truffaut. Wow. No sé si fue por esta o por la Chambre Verte, por una de estas películas vino a Barcelona Truffaut. Qué bueno. Entonces, pues, en el fondo, de alguna forma, esta película también está, digamos, animada por el realismo mágico de los autores latinoamericanos, que en esa época eran muy importantes en Barcelona y de alguna forma formaban también parte de la contracultura del momento. Y yo me he formado en este circuito de la contracultura. O sea, cuando venía Lindsay Kemp al Teatro Romea, cuando el Living Theatre actuaba en el Parque Güell en Barcelona, cuando había un personaje por las Ramblas que se llamaba Ocaña y otro que se llamaba Nazario, que hacía el Víbora, cómics. Entonces, toda esta gente de alguna forma era la movida de Barcelona, antes de la movida madrileña. Y para mí eso está implícito en todo lo que hago, porque ha sido mi formación. O sea, de una forma, si tú quieres, indirecta, surge así, ¿no? Y de alguna forma también te podría decir que Emergency Exit está como animada también por un poco el espíritu de Cortázar. Yo recuerdo un cuento de Cortázar que pasaba en un tren, en que un individuo en el tren abría un periódico y veía la esquela de su propia muerte, o sea, de que había fallecido. Y esa imagen, digamos, me ha remitido al tener que investigar otras cosas, ¿no?, como el espectro nihilista de Jules Cotard, como el bardo tibetano, en que también habla el libro de los vivos y los muertos. De los muertos. Sí, y cosas estas que no es que la película esté necesariamente inspirada en todo eso, pero sí que de alguna forma circula, digamos, esa energía por el interior de la película de Emergency Exit. Pero bueno, que nadie se asuste, no es una película, digamos, que sea ajena a ser a que llegue al público, ¿no? O sea, no, para nada. No. Yo la he estructurado como un divertimento. Sí, es como un divertimento, claro que sí. Un divertimento en el que no sabes si están vivos o están muertos, en el que no sabes si el autobús está vacío o lleno. Este es el juego, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Ser o no ser. Objeto de deseo. Aquest és el teu do. Ser una imatge del desig. Una imagen del deseo. Sí. Puede ser. Puede ser. Y te quería preguntar también para terminar cómo es para ti un proyecto de una película que te da, que despierta en ti el deseo de dirigirla, el deseo de construirla, de hacer una película. ¿Cómo es para ti ese momento en el que sientes deseo de empezar a trabajar en esa película como director? Pues mira, te diría que a partir de cosas con las que contacto, que en principio no dan la impresión de que pudieran ser después una película. En el caso de Love Me Not, recuerdo haber ido a Londres a ver una ópera de Strauss, que era Salomé, y entonces en la representación de Salomé había una imagen que me quedó grabada, que era el profeta en un momento determinado entraba en un pozo en el escenario como un descenso hacia los infiernos, ¿no? Entonces esta imagen plásticamente me quedó tan grabada que después, años más tarde, de repente me vi las atrocidades que hicieron los norteamericanos en Abu Ghraib con los presos iraquíes.
Y me quedé tan horrorizado que dije que era como un holocausto aquello, ¿no? Sí. Que dije, ¿Verdad? de alguna manera lo tengo que ligar esto, porque este conflicto que ya estaba en la Biblia hace más de 2000 años, ¿no? En el fondo, como todos los conflictos, nacen del seno de la familia. Entonces, por eso está la familia de Salomé, Sí. Herodes, Herodías, etcétera. Sí. Y luego por eso está también, o ha sido tan importante, la representación de otras artes en Europa, ¿no? Desde Gustave Moreau hasta Caravaggio, etcétera, Salomé, esa es un clásico, ¿no? Entonces digo, voy a coger estos elementos del clásicos, digamos, y los voy a traspasar a una guerra hipotética en un país desconocido, aunque indirectamente era Irak, ¿no? Sí. Pero no quería meter la bandera norteamericana ni hacer nada de esto, comprendo. ¿no? O sea, hubiera sido muy burdo hacerlo Sí, así. lo comprendo, claro. Y entonces cogí esta historia, la dividí de una forma, si tú quieres, teatral en actos, Sí. en el que hay un primer acto que es el desarrollo de la situación, en el que están respetados los poemas de de Oscar Wilde, Sí. pero están Salomé de respetados que Carvalho, parecen sí. marcianos ya. Sí, ¿Viste? sí. Oídos ahora parecen marcianos. Y está ahí Oliver Laxey y está Ingrid García Johnson con sus diferencias de estatura, ¿no? Sí. Muy marcadas. Sí, sí. Pero esto que tiene un sentido que puede parecer un poco incluso ridículo es la realidad. Son los poemas tal cual los escribió Oscar Wilde. Wow. Y luego viene otra parte que ya es más melodramática, que es el tema familiar entre el comandante y Francesc su mujer. Urella, sí, y Francesc Urella y y Lola Lola Dueñas. Dueñas. Y luego ya tiene un final absolutamente estrambótico, que es como recuperando una canción del Festival del Mediterráneo, Sí. ¿no? La Salomé, que cantaba una canción que se llamaba precisamente Vivo cantando. Exacto. Sí, sí. Bueno, a mí el tono kitsch, o como te decía ayer, esto del Macarre Deluxe, Sí. ya de alguna forma ya me funciona porque es como de mi generación, ¿no? De Pero qué bueno. Loquillo, Claro, sí, y todo ese totalmente, mundo. claro que sí. Sí. Qué bueno. Sí, pero quiero decir, ves parte de una anécdota. Luego en Emergency Exit, por ejemplo, hay dos personajes que de alguna forma son dos historias que he vivido. Mi tío, el hermano de mi madre, Sí. se fue a vivir a México. Y Sí. yo a México he ido muchas veces. Ahora ya falleció mi tío, ¿no? Pero en una ocasión recuerdo que fui de Puerto Escondido, cerca de Acapulco, donde vivía mi tío, Sí. hacia Guatemala, hacia Oaxaca y después Guatemala en un viaje en autostop que hoy sería imposible de hacer, ¿no? Porque te pelarían. Pero bueno, Sí. en aquel momento se podía hacer. Y entonces en ese viaje, algún tramo lo hice en autobús. Y en ese autobús encontré dos personajes que están de alguna forma indirectamente en la película. Uno es el que interpreta a Cunill, Gonzalo Sí, Cunill, Gonzalo Cunill. el vendedor de los dos sombreros, Sí. que viajé al lado de él y vi que cuando hacíamos paradas en el autobús, él vendía figuritas del Niño Jesús a unas indias, que no eran cristianas además, Sí. pero les gustaba la figurita del Niño Y la Jesús. compraban por eso. No la compraban, Ah. este es el detalle. Que la Él regalaba. las daba, no las daba. Las daba, vale. Y digo, vale. pero no las vendes. Sí. Dice, bueno, sí. Y digo, pero si no te las están pagando, que vuelves pronto. Te dice, no sé. Dice, yo las doy y otro día que pase por aquí ya las cobraré. Digo, pero ¿cuándo tienes pensado volver a pasar por aquí? No sé. Ostras, Esta fue la respuesta. no sé. Este fue un personaje. Y el otro personaje era, en un mercado en Oaxaca, había un vendedor a la puerta del mercado que vendía clavos oxidados. O sea, tenía un paño ahí Sí, con sí, todo sí. de cosas oxidadas, llaves, candados, clavos, etcétera. Y me acuerdo que le pregunté, digo, ¿pero alguien te compra esto? Sí. Y me dice, no. Digo, y entonces, dice, pero es que así puedo decir que soy mercader. ¡Ostras! Y estoy en la puerta del mercado. O sea, esta concepción de la vida, ¿no? A mí es que me alucina, ¿no? Claro. O sea, porque me despierta un alma tan ingenua y a la vez tan noble, Sí, que sí. dice, pues en esta sociedad pues hay que vender algo para decir que eres mercader, pues yo me pongo en la puerta del mercado y digo que soy mercader, Claro, ya aunque está. nadie me compre nada, ¿no? Claro. Y entonces me pareció muy lindo, ¿no? Sí, la verdad muy que lo bonito. Y entonces estos dos personajes los he metido en Emergency En Emergency en el Exit. autobús, adentro. O sea que esta película nació del fondo de un viaje a México. De un viaje a México. Y después de los contactos con el periodo este que te decía de los años 70, Sí. con estas personalidades como Gabriel García Márquez, etcétera, etcétera. ¿no? Y
Luego también tenía interés en meter una actriz que estuviera, digamos, con una carrera muy sólida y que tuviera un cierto glamour. Y entonces, claro, a la hora de la verdad en España solo podía ser Marisa Paredes. Claro que sí. Y luego, para que veas lo que es la vida, ¿no? Marisa Paredes, bueno, esto sería hacer un spoiler ahora de la película, No, claro, pero Marisa Paredes le pasa una cosa en el autobús y a los otros personajes les pasa otra. Es verdad, es cierto. Y después de haber visto ya un primer montaje que, por no te sé decir qué regla de 3, dije, me voy a Madrid a enseñar solo a Marisa, porque Marisa es Marisa, ¿no? Claro. Y ya lo veré otro día con Emma Suárez y con el resto de actores. Un primer montaje y 2 días más tarde falleció. O sea, es esta digamos, esta extrañeza que tienen las cosas relacionadas con el cine que no tienen mucha explicación racional. Que quedan inexplicables, sí, es verdad. Sí, son como señales o signos. Y bueno, guste o no la película, lo que está claro es que es la última película de Marisa Paredes. Sí, es verdad. Que algunos la hayan querido ningunear, pues quiero decir, no será siempre siempre será la película, siempre la última. Les guste o no. Exacto, les guste o no, tienes toda la razón, sí, es verdad. Pero es así. Así es verdad. Muchísimas gracias por tu generosidad. Pues de nada. Ha sido un placer enorme. Un placer además hacerlo contigo, que eres también tan cinéfilo y que amas el cine tanto, ¿no? Muchas gracias, Luis. A tu disposición, cuando quieras. Vale. Despedimos a Lluís Miñarro, un apasionado del cine que nos enamora con cada una de sus películas. La Quimera, un podcast producido por el Instituto de Formación e Investigación Cinematográfica con el apoyo del Ministerio de Cultura del Gobierno de España. Descubre a más cineastas contemporáneos escuchándonos en tu plataforma de podcast favorita o en nuestra web podcastlaquimera.com.